contienen en sus bases los grandes temas de la humanidad, esos grandes temas con los que el niño se va a enfrentar cuando sea adulto: la muerte, la orfandad, la rivalidad fraterna, la enfermedad, en fin, esos grandes temas están presentes en los cuentos de hadas de esta manera lúdica, y el niño tiene una capacidad de leer estos cuentos de distinta manera conforme va avanzando en edad, ¿no? Es muy distinta la lectura que da un niño a la Caperucita a los 5 años que ese mismo niño, de ser edad después, va madurando, y esas historias van penetrando al individuo, van quedando ahí, y finalmente cuando es adulto resulta que tiene una mayor cantidad de armas, de herramientas para enfrentar el mundo y para vencer cualquier obstáculo que se le presente. Digamos que es una de las grandes ventajas del gran perfume que nos puede dejar la lectura de un libro, de estos libros de los cuentos infantiles, es eso, una cantidad de armas en el futuro para poder enfrentar cualquier obstáculo que presentemos. ¿Por qué? Porque además en los libros siempre se están resolviendo las cosas. Dicen, si esto se resuelve de la manera que se resuelva, siempre hace trabajar la imaginación del individuo para enfrentar cualquier problema, ¿no? Bueno, vuelvo a esta peor señora del mundo que tuvo ese arranque dificultoso, pero poco a poco fue agarrando su propio cauce y se convirtió, con el paso de los años, en uno de los libros más vendidos del propio Fondo de Cultura Económica, cuyo acervo es muy amplio, ¿no? Y ha tenido una gran cantidad de manifestaciones, desde, por ejemplo, la han montado niños tzotziles en Chiapas para teatro. Y antes de montarla en teatro, se tuvo una reunión, tanto los niños con el promotor que los estaba involucrando con esta historia, pero también la propia comunidad indígena, y analizaron el texto. A ver, vamos a analizarlo. Y la primera pregunta es, ¿por qué señora y no señor? Claro, ellos no conocían que yo había tenido una vecina ni nada por el estilo, pero la pregunta es bastante, y me la hacen con cierta frecuencia, ¿no? ¿Por qué señora y no señor? Y la respuesta fue, ¿por qué es en femenino? Y eso es lo que representa, ella representa la guerra. Eso es lo que está representando, la guerra. Bueno, ¿y esa muralla qué significa? Ah, pues la muralla es el cerco militar que tenemos. ¿Y qué es esa paloma? Son los acuerdos de San Andrés, son los mensajes, los acuerdos de paz. ¿Y qué es el viejito? Ah, es el Consejo de Ancianos. Le dieron una interpretación zapatista a un texto escrito antes del levantamiento zapatista, por supuesto, ¿no? Entonces, una historia puede entrar en una persona o en una comunidad de tan diversas maneras que el propio autor suele nunca, saber hacia dónde van. A mí me sorprenden de pronto estas historias y que las tengo por cantidades. Otras representaciones, por ejemplo, en los que tienen que rescatar a la actriz porque los niños se le van a los golpes. Uno le sacó un machete un día en Oaxaca. No, vaya, causa, este personaje es realmente atractivo, tiene esta cierta atracción, ¿no? Se ha representado mucho en teatro. Se terminó una película recientemente que le hizo el propio ilustrador, que empezó como un trabajo escolar de un joven que tenía entonces 16 años, y entonces decidió con el ilustrador, que se llama El Fisgón, hacer la película. Tardaron 3 años, se reunían todos los sábados, el joven trabajaba y el otro corregía más, y durante 3 años hicieron la película, y cuando la terminaron, pues bueno, estaban muy felices, muy contentos, pero cuando lo vieron, los que saben mucho de cine decían, no, pues esto le falta, se ve muy casero, ¿no? Incluso se lo llevaron, hubo un productor que se lo llevó a Hollywood para ver qué comentarios sacaba allá, y le dijeron, no, pues está muy mal este trabajo, necesitamos hacer algo en tercera dimensión. Y recientemente, hace 4 o 5 días, un cineasta le dijo al Fisgón, oye, me interesaría hacerla en tercera dimensión. Y él le dio el avión, le dijo, sí, hazla. Si yo me tardé 3 años, imagínate en tercera dimensión. Pues bueno, nos vimos. Además, este joven es hijo de Elena Poniatowska, algo que me dio mucho gusto. Nos vimos en mi casa y vimos la animación que había hecho de tercera dimensión, nada más de unas cuantas escenas, y quedó realmente maravilloso. Entonces, bueno, eso se va a prestar pronto a que se haga película y que continúe. Además, le dijeron en Hollywood, dijeron, bueno,
la podemos hacer aquí, pero eso aquí está prohibido. Y en efecto, este tipo de personajes dentro del sistema escolar, especialmente de Estados Unidos, está mal visto por no ser políticamente correcto, ¿no? Tener una señora que le pegue hacia sus hijos. Alguna vez estuve con maestros bilingües en Nueva York y me decían que tenían que leer el libro a escondidas y extramuros, ni siquiera extraclases, extramuros y escondidas, porque si les cachaban que estaban contando historias de este tipo que divertían mucho a los niños, pero que eran mal vistas por el sistema escolar, ¿no? Bien, me voy ahora para atrás. Empecé por leerles este cuento, por platicarles esta breve reseña, porque tengo una gran cantidad de anécdotas alrededor de este personaje. Y me voy un poco para atrás. Cuando era joven yo no leía nada. Lo que más leía era cómics. Y además creo que el cómic es precisamente una de las mayores influencias que tienen lo que yo escribo. Lo que escribo tiene una de sus principales características, es que tiende a la economía, a ser muy, muy breve. ¿Y por qué el cómic en esto me influyó? En una imagen aparece un globito, que es con el que habla el personaje de la imagen, y ahí no caben más que 3 o 4 palabras, la quinta ya no cabe. Eso fue un poco la gran enseñanza que me dejó el cómic, y que hasta el momento sigue siendo. Yo trato de escribir novelas. En efecto, se dice que publiqué una novela en verso, que es una novela, primero, muy breve, y segundo, de novela es muy entre comillas, en verso muy entre comillas, es de amor, pero también un amor entre comillas. Quién sabe qué sea eso que escribí, pero es algo también muy breve, muy contundente, muy económico. Entonces decía, no leía nada. Incluso en los 4 libros que he publicado de cuentos para adultos, hay algo que le hace como un guiño a la historieta, que es publicar novelas en 100 capítulos. Pero son novelas no desarrolladas. O sea, por ejemplo, la primera que escribí se llama Informe Negro, y el capítulo primero dice: agoté la Constitución y el Código Civil. Como no encontré nada que me lo prohibiera, me autonombré detective privado. Bueno, eso en manos de un novelista se escribe en 10 páginas, no en 3 líneas. Entonces yo lo que hice así era como dejar dicho: no me insistan en que escriba novela, porque en realidad lo que hago es escribir de esta manera. Yo tiendo a condensar todo y a decir lo esencial. Y creo que es algo que funciona mucho con los niños. Antes las historias empezaban hablando acerca del estado, del tiempo, del clima, de los pajaritos que volaban, y etcétera, y de pronto ya pasaban 2 páginas y no sucedía nada. Y los niños de hoy no, quieren algo más contundente y más directo, ¿no? Abrí la puerta y encontré el cadáver ahí tirado, ¿no? Y eso ya los mete dentro de la historia de inmediato, ¿no? En cambio, este otro tipo de principios los alejan. Bien, es algo que creo que se lo debo al cómic, y empecé tarde, empecé a los 16 años, cuando un hermano mío ganó un concurso en su escuela. Los directivos, él iba en primero de secundaria, los directivos de esa escuela le dieron como premio una medalla y un libro de pastas duras, grueso, con letras doradas, que se llamaba Crimen y Castigo, de un autor ruso, Fedor Dostoyevsky. Y bueno, yo un día, sin nada que hacer en mi casa, con el ocio de toda la tarde por delante, pues abrí ese libro y dije, voy a ver de qué trata. Y empecé a leer la primera página, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y de pronto yo ya estaba atrapado en esas redes de papel que no nos permiten ya salir. O sea, ya cuando estamos ahí dentro, ya estamos, ¿no? Y bueno, yo iba a la preparatoria, regresaba, comía, no hacía nada de tarea y me dedicaba a leer y a leer y a leer y a leer. Y me convertí, digamos, así como en el lector de ese libro. Yo ya estaba viviendo en el Moscú del siglo XIX, una historia además tremenda, ¿no? Y cuando lo terminé, se terminó algo también para mí muy importante. Era como la primera vez que yo había vivido una historia de ese tipo tan intensamente. Un poeta francés, Gerard de Nerval, dice que el sueño es una segunda vida. Siempre que estamos soñando, hay algo que está viviendo ahí en nosotros, que tiene relación con la realidad, pero no es la realidad. Es otra historia, ¿no? Y cuando terminamos, cuando nos despertamos, de alguna manera, al morirse eso, al acabarse eso, morimos un poquito. Y yo pienso lo mismo de estas grandes novelas, que cuando estamos así de la mano, tomados de los personajes, que estamos viviendo intensamente lo que está sucediendo en el libro, de pronto llegamos a la última página y se termina,